me di cuenta que hay una parte de hablar con los muertos que se me había olvidado y debemos hablarlo porque es muy importante. Entonces yo puse eso a un lado por una semana más, discúlpenme, pero es muy importante porque estamos hablando acerca de los sueños. Si yo veo en mi sueño, y discúlpame por hablar un poquito de esto, no voy a decir todo lo que hablamos, pero voy a poner esto como un ejemplo. Si yo veo en mi sueño a una persona que conozco, que ya murió, ¿verdad? Y esa persona me está hablando, entonces, ¿cómo lo explicas? Esa más o menos fue la pregunta, ¿cómo lo explicas? Entonces, yo quiero hablar acerca de eso, porque hay una parte de la Biblia cuando ella y yo y Víctor estamos y Wendy estamos hablando de eso. Yo dije, ¿sabes qué? Dios sí hablaba, Jesús hablaba con Elías y con Moisés en la Biblia. Y supuestamente están muertos, ¿verdad? Están muertos. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Quizás el pastor metió la pata, quizás el pastor habló una mentira, algo así. Pero vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jesús tuvo dos momentos en su vida cuando Dios abrió los cielos y habló y había gente ahí. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver con Dios hablando con los muertos? Espérate. Entonces, Dios abrió los cielos y habló con la gente que estaban presente. La primera vez era cuando Jesús fue bautizado. Y vamos a mirarlo ahora en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Ustedes saben bien el escenario, entonces no voy a leer todo, solamente la parte donde pasó eso. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fíjense las palabras que dijo Dios. Esto es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Okay, complacido con él. Yo quiero que graben eso, ¿ok? Seguimos. Ahora estamos en Lucas, ¿ok? En el primer escenario, Dios o Jesús estaba saliendo del agua, Dios abrió el cielo, había muchas personas ahí, hasta Juan y todos sus seguidores y las personas que Juan estaba bautizando. Jesús fue por el último. Y es una linda historia porque Juan ni sabía que Jesús estaba bajando para bautizarse, ¿verdad? Pero Juan bautizó a Jesús y todos sus testigos escucharon ese mensaje. Hubo un ejemplo también con Dios cuando Pablo era Saúl, antes de cambiar su nombre, Saúl estaba para Damasco para matar a los creyentes, a los cristianos. Y escuchó una voz, él y todos que estaban con él. Pablo, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Escucharon la voz, pero lo único que vio a Cristo era él. Pero todos escucharon esa voz. Ok, so con Jesús todos escucharon la voz, ¿verdad? Y con este instante aquí, aquí en Lucas, todos también escucharon. Mira lo que pasó. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías,
que conversaban con Jesús estaban hablando con Jesús. Moisés, que sabemos que estaba muerto, la Biblia dice, murió, ¿verdad? Murió. Y también Elías. Sabemos que Elías fue raptado, ¿verdad? Arrebatado. Ok. Y tenían un aspecto, eso es plural, tenían un aspecto glorioso. Entonces Jesús tenía un aspecto glorioso y los dos personajes también, Moisés y Elías. Ambos o los tres tenían aspectos gloriosos y hablaban de la partida de Jesús. Ellos estaban hablando con Jesús acerca de su partida. ¿Qué es su partida? Su muerte, ¿ok? Que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro, observador, y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes. Entonces estaban con sueño, ¿verdad? Pero vieron a Jesús y Moisés y Elías y su gloria, ¿ok? Que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, eso era muy común con Pedro, hablaba sin saber lo que estaba hablando, propuso, maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, ¿cómo se dice? Albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Cuando estaba hablando, todavía cuando apareció una nube que los envolvió, ¿verdad? Ahora que es diferente que en el bautizo. Ok, la nube estaba ahí arriba y bajó una paloma sobre Jesús, pero en este caso los hombres estaban envueltos en la nube, ok, y también estaban en un monte, no estaban en el río, estaban en un monte, arriba. De modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo. Mira cómo es diferente. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, plural. ¿A quién estaba hablando Dios? A los tres. No tenía que hablar con Jesús, porque estaba hablando acerca de Jesús. No estaba hablando con a Moisés y Elías, porque ellos estaban hablando con Jesús acerca de lo que iba a pasar. Entonces Dios estaba hablando con los tres, ¿verdad? Los testigos. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Hay una razón que no dijeron nada, y yo quiero ver antes de explicar lo que estaba pasando, por qué no dijeron nada. Tenemos la misma historia en Mateo, ¿ok? En capítulo 17, versículo 9, que dice, mientras que bajaban la montaña, Jesús les encargó, no le cuentan a nadie lo que han visto. Entonces, por esa razón, no dijeron nada a nadie, ¿ok? Y dijo, hasta que el Hijo de Hombre resucite. Entonces, cuando yo resucito, solamente en ese momento, después de eso, ustedes pueden decir. Y así era. No dijeron nada a nadie, según el otro pasaje. No dijeron nada a nadie. Por un tiempo, dice. Tenemos en la Biblia las dos ocasiones, porque eran 3 hombres, pero hay 2 escrituras que vamos a mirar ahora, cuando ellos sí empezaron a hablar y dieron testigo. Pero, ¿qué estaba pasando ahí? Jesús estaba puro blanco. Moisés y Elías también estaban puro blanco. La Biblia dice que estaban glorificados. Jesús
Eso fue una excepción. Vamos a ver cómo Pedro dijo que vieron y Lucas creo también Juan también dijo que hemos visto que le hemos visto en su gloria. Es decir, que ellos vieron a Jesús en Dios, ¿verdad? La transfiguración era cambiarse. Bueno, él es 100% hombre, 100% Dios, pero en ese momento él estaba totalmente en su forma de Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, que él estaba hablando con dos hombres que estaban ¿dónde? Según la Biblia. Muertos, pero ¿dónde? En el seno de Abraham. En el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Entonces, vamos a hacer esto como una clase. ¿De qué creen ustedes que estaban hablando? La Biblia dice acerca de su muerte. Pero ¿ustedes creen que estaban informando a Jesús acerca de su muerte? ¿Como Jesús no sabía de su muerte? No le estaba informando. Entonces, ¿de qué estaban hablando? También vamos a razonar. Si Jesús ya sabía de su muerte, Jesús es Dios, no aprende nada. ¿De qué estaban hablando entonces? ¿Es posible que Jesús le estaba informándole a ellos acerca de algo? Pregunto. Es posible. Estaban hablando. Descenderé y los llevaré. ¿Qué? Descenderé al cielo y los llevaré. ¿Tú crees que Jesús estaba diciendo eso? Yo creo que sí. ¿Y ustedes? No se escuchó que Descenderé al Seol y los llevaré, porque más allá explique que cuando resucitó, resucitaron a de las tumbas de sus santos y se fueron con ellos. Me imagino que Jesús le está informando que ya va a llegar a su hora de descender y llevárselos. Ajá. Digo yo. Dices tú. Entonces, ¿quién? podría repetir lo que ella dijo en el micrófono para... Sí, yo puedo decir en el micrófono. Sí, yo iba a decirlo. Pero yo quería saber de ustedes si hago más. La hermana dice, para que ustedes no escucharon bien en Zoom, es que hablaban acerca de cómo Jesús descendió a Seol, ¿verdad? Y que salió después. Eso sería la conversación. Tenemos que razonar si Jesús ya sabe lo que tiene que hacer, porque él había dicho a sus discípulos una y otra vez hasta que ellos no entendían, ¿verdad? Él no aprendió de su muerte, él ya lo sabía. Decía a ellos acerca de su muerte, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que estaba hablando con Elías y con Moisés. Ahora, antes de dar la respuesta totalmente, miramos otra parte. Porque Moisés y Elías, ¿ok? Moisés y Elías. Jesús decía que toda la Biblia le dijo, toda la ley y los profetas están acerca de quién? Acerca de mí. Él dijo, toda la ley y los profetas fueron escritos acerca de mí. Hablaban de mí, dijo él. Tenemos Moisés, que es la ley. Elías, perdóname, que representan los profetas. ¿Ok? Moisés él murió, ¿verdad? Él murió, pero no sabemos dónde. Entonces, nadie puede encontrar sus huesos. La Biblia misma lo dice, ¿verdad? Elías, no tenemos ningún récord, ningún registro que él murió. Él se fue al cielo, ¿verdad? So tenemos dos hombres que representaban la ley, profetas y resurrección. ¿Ok?
la resurrección, el hecho que ellos hablaban acerca de Jesús, que Jesús iba a venir, y cuando Jesús viniera, él iba a conquistar la muerte. Y ellos hasta ese momento estaban en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham. Porque todavía era posible, yo no quiero adelantar tampoco, tanto. Déjame callar la boca ahí. Ok. Seguimos. Después de algún tiempo hablado, Juan, la evidencia, ok, de ellos hablaron de Jesús. Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Juan, el mismo Juan que estaba ahí. Juan escribió su libro, su evangelio, después de la resurrección, no durante. Entonces ahora están hablando. Dijo, y hemos contemplado su gloria. En ese monte, ellos habían visto la gloria de Jesús. Fue glorificado, ¿verdad? Dios encarnado, en ese momento vieron cómo es Él glorificado. Dios mismo, ¿verdad? En la persona de la segunda persona de Dios Trino, que es Jesús. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo sé que para nosotros es difícil entender cómo Él es hombre y Dios. Jesús dijo que es nacido de carne, es carne. Que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Entonces, Él es nacido de carne y también nacido del Espíritu, que es Dios. Entonces, Él es el Hijo de Dios. Yo no sé de ustedes, pero en mis libros de biología me dicen que yo tengo la ADN de ambos padres, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene su ADN de ambos padres, su madre humana y su padre divino. 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pedro también testifica y Pedro da más información, ¿ok? Segundo de Pedro 1:16-18. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estamos hablando siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Está hablando Pedro, ¿ok? Él, hablando de Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Mira la diferencia entre esto y el bautizo. En el bautizo estaba contento con Jesús. Ya, aquí dice que lo escuchen. Estoy complacido con él y que lo escuchen. Pedro no termina esa parte, pero está en Mateo y Juan, ¿verdad? Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces tenemos el testimonio de Pedro, que ellos, en otras palabras, ellos habían visto la misma cosa. No podía haber alucinación, porque todos vieron la misma cosa. Todos escucharon la voz de Dios y vieron los tres a Jesús hablando con dos hombres. Ahora sabemos que la Biblia dice que la Biblia condena hablar con los muertos. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es muy perplejo, ¿verdad?
Si la Biblia condena hablar con los muertos, ¿cómo es que explicamos esto? Yo estaba dando mucha énfasis en el hecho que Jesús es divino, porque Jesús, Dios, puede hacer lo que le dé la gana. Es Dios. Es Dios. Y vamos a ver lo que Wendy estaba diciendo ahora. Hay posibles explicaciones. Seguimos. La primera es que Abraham le había mandado a Moisés y Elías, como vemos en Lucas 16. Ok, yo no voy a explicar de nuevo Lucas 16, lo hicimos unas semanas antes. Pero recuerden que en Lucas 16 tenemos el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Y el rico tenía mucha sed, quería, perdóname, que Lázaro fuera arriba de nuevo, básicamente que resucitara para volver aquí para hablar con sus familiares. Y Abraham dijo que no. Dijo que tienen los profetas y Moisés, ¿verdad? Hizo esa referencia. Entonces dijo que no. Entonces era posible que Abraham le había mandado a Moisés y a Abraham, porque estaban ahí en el seno también, en el pecho de Abraham. Estaban ahí en el pecho de Abraham. Ok, bueno, ustedes dos, el rey te manda a llamar. Hay que irse para hablar con Jesús. Es posible eso. Es posible que eran sus ángeles. Como dice en Hechos, sus fantasmas. Pero sabemos, hay dos posibilidades ahí. Cada uno de nosotros tenemos un ángel, o dos, o varios, pero mínimo dos, ¿verdad? Y lo que Hechos dice, en Hechos tenemos el caso de Pedro, cuando Pedro fue arrestado, encarcelado, y un ángel fue para liberar a Pedro. Y cuando volvió donde los discípulos, una mujer contestó la puerta y dijo a los demás que estaban ahí, dijo que, bueno, yo veo a Pedro. Y ellos, sabiendo que Pedro estaba encarcelado, dijeron, no, debes ver su ángel. No ves a Pedro, ves a su ángel, ¿verdad? Eso dijeron. Y perdón, yo tengo la escritura ahí, pero no estoy leyendo por el tiempo, ¿ok? Por eso no quiero extenderlo tanto. Ok, pero la escritura está. El punto es que ellos pensaban o era un ángel que se ve Pedro, o Pedro estaba muerto y lo vio en esa forma, como fantasma. Pero sabemos que no es posible que hay fantasmas andando por acá. Y tampoco tenemos ejemplos de ángeles tomando forma de hombre, sí, pero imitar una persona físicamente no tenemos ese ejemplo de la Biblia. Solo tenemos que ellos sí se hicieron como hombres, pero imitar a Pedro no. No es posible que eso fue el caso. Además, sabemos que Pedro salió de la cárcel, ¿ok? No era eso. All right. No, ya decimos que no alucinaron porque tenemos testigos, Juan y el mismo Pedro, que cantaban la misma cosa. Entonces tampoco no estaban alucinando. Lo único que puede ser es que Jesús es divino y humano. Jesús es divino y como ser divino puede hablar con ellos. Puede comunicarse con ellos como Dios. Dios hablaba, sí, Dios hablaba con Satanás en Job. Dios hablaba con cualquier persona que quería hablar. Dios no tiene límites. Y vamos a ver en la Biblia. Siendo Dios, puede comunicarse con quien quiera. Él puede hablar con quien quiera. Nosotros tenemos limitaciones, ¿verdad? Nosotros sí tenemos limitaciones. Dios es omnipresente. El ser humano, los ángeles no son omnipresentes, ¿ok?
Dios es omnipotente y el ser humano y los ángeles estamos muy limitados en nuestro poder, ¿ok? Pero Jesús no. Cuando Jesús vino, claro, andaba como hombre y así él guardaba mucho de su poder porque él quería ser humano también aquí, pero él en ese momento permitió que los discípulos que andaban con él vieran cómo es el cielo y cómo será. ¿Ustedes no creen que Dios, la Biblia nos dice en el cielo, que nosotros vamos a adorar a Dios? ¿Verdad? Eso, estamos muertos, pero hablando, adorando con Dios. Pero aquí tenemos en la tierra un pedacito de cielo visible para los discípulos, viendo a Dios, el ser humano, Dios el hombre, hablando con ellos. ¿Me entienden? Entonces Dios puede hacer lo que quiera, pero lo hizo ahí para que ellos pudieran ver. Eso fue para beneficiar a los discípulos, para que tuvieran un testimonio para nosotros, para que tú y yo sepamos cómo será, porque tenemos esa curiosidad, ¿verdad? Pero seguimos, porque yo quiero explicar. Entonces, ¿cómo es posible? Porque todavía no he tocado ese tema. Quiero ya poner esto. Efesios 4. Tenemos de la escritura que Jesús bajó para hablar con los seres encarcelados. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos del seno de Abraham, ¿verdad? El pecho de Abraham. Y dio dones a los hombres, a los vivos. Jesús bajó para hablar, ¿verdad? A los que estaban ahí, todavía en Hades, que ya no están andando por la tierra, y dio dones a los hombres, a los que sí están por acá, los vivos. Él tenía dos propósitos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, y esos paréntesis no son de Kevin. Los primeros dos, del seno de Abraham y a los vivos, sí, paréntesis de Kevin. Pero aquí en versículo 9, esos paréntesis no es de Kevin. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió y ascendió. Entonces, primero bajó y después ascendió. Otra prueba. Eso era para hablar con los muertos, ¿ok? Los que murieron en Dios. Esta conversación era para declarar su victoria. Kevin cree, no tenemos nada en la Biblia que dice precisamente de lo que ellos hablaban. ¿Ok? Jesús, Elías y Moisés. Pero es creencia de Kevin que hablaron acerca de esa victoria. Porque lógicamente no explicaron a Jesús por qué iba a ir a la cruz, él lo sabía. Lógicamente no es necesario eso, ¿ok? Jesús ya lo sabía. Pero ¿para qué hablar entonces? Porque ese momento, porque antes, un poquito antes de ir a la cruz, como un día antes. ¿Por qué? Porque él ya está al punto de morir, y Kevin cree que hablaban acerca de eso. Mañana es el día. Prepárense, porque ustedes van al cielo conmigo. Prepárense, porque todavía no estaban en el cielo. ¿Por qué no estaban en el cielo? ¿Por qué estaban todavía en el paraíso, como decimos antes? Porque Jesús, siendo hombre y Dios, tenía esa posibilidad de fracasar. No lo hizo. Pero acuérdense la batalla. Recuerden qué es la batalla. Recuerden
la razón que Jesús vino. En el principio del estudio hablábamos acerca de cómo Satanás había apelado su caso. No es justo que me condenaste. No te preocupes, vamos a crear un hombre que todavía me van a escoger a mí, aunque no me han visto. El hombre pecó. Entonces, como el hombre pecó, Jesús, Dios mismo vino. Dios mismo vino. Y se hizo también un poquito menor que los ángeles, poniéndose en esa posición para ser tentado por el mismo Satanás. ¿Ustedes me entienden? Amén. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Es como Jesús, Dios, se hizo más pequeño que los ángeles. Se hizo un ser débil. Se puso en una posición para pecar y venció la muerte. Eso es lo que a mí como es una wow, rompe de cabeza. ¿Cómo es que Él es todopoderoso? Él es tan poderoso. Nosotros queremos renacer para tener la vida eterna. Él renació como ser humano. En posición para perder la vida, para perder toda su gloria, para perder su reinado. Puso en riesgo todo eso con Satanás. Simplemente para decir que sí, yo era justo para decírtelo. Y para probarlo, me hago a mí hombre. Ya, haga lo que tú quieras. Y Satanás intentaba una y otra vez a matar a Cristo, pero no pudo lograrlo. Y ahora están en Getsemaní anunciando su muerte a Moisés y Esías. Elías, eso dije. Y dijo que mañana ese día voy a morir físicamente. Pero no se puede matar a Dios. Entonces yo voy a resucitar también. En victoria. No se puede matar a Dios. Resucito. Yo voy a resucitar también. Pero mientras que estaba, dijo una prevista a ellos dos. Creencia de Kevin. Una prevista a ellos lo que iba a pasar. Ellos lo vieron. Tenemos otra profecía. Mañana es el día. Cristo viene para rescatarnos. Cristo viene. Nosotros hablamos de Cristo viene aquí, pero ellos hablaron de Cristo viene a Hades. Mañana Cristo viene a Hades. Imagínense. Llevó a ellos. Mira lo que pasó. Antes de resucitar, era posible que él fracasara, ¿verdad? Que cayera en un pecado. Las almas de creyentes estaban aún en Hades, el pecho de Abraham. Jesús anunció a los dos profetas que iban a la cruz. La voz de Dios confirmó los discípulos del cumplimiento. La ley y los profetas. Y la voz estaba confirmando que Jesús había cumplido ambos. Cumplió con la ley y las profecías de todos los profetas. Ustedes saben que hay más de 300 y poco, muchísimas profecías acerca de Jesús. Y ese ser humano, Jesús, cumplió con todas esas profecías. Que vino del linaje de Abraham, que nació en Nazaret, nació de una virgen, nació en Belén. Muchas profecías que él no podía fingir. La única manera que tú puedes coordinar todo eso es que tú eres Dios. Yo pongo en tu boca decir algo de mí y yo lo hago. Porque yo soy Dios. Yo puedo controlar todo. Y Satanás, tú no me puedes vencer a mí.
Porque yo hago cosas que tú no puedes hacer, Satanás. Me hago hombre y sigo siendo Dios al mismo tiempo. Haz esto. No puedes. Haz esto. Él no puede. ¿Tú entender? Él es Dios. Entonces cumplió tanto con la ley, con la ley cumplió porque nunca pecó. ¿Ok? Jesús nunca pecó. Cumplió con la ley, cumplió con los profetas, porque él cumplió con todas las profecías escritas y dichas acerca de él. Estamos hablando de todo el Antiguo Testamento, tal y como él lo dijo. Todo el Antiguo Testamento testificaba de mí, dijo él. Y cumplió. Luego anunció su victoria a los ángeles caídos también. Entonces, mientras que estaba, habló con los creyentes. Los llevaron, pero mientras que estaba, habló con los ángeles. Mira lo que dice Pedro. Por medio del Espíritu fue y predicó, hasta hablando de Jesús, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, ángeles caídos, que en los tiempos de antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Él murió en los 3 días que él estaba. Un día llegó a los creyentes. Dijeron, ya están en victoria. Ustedes van conmigo. Espérense aquí. Tengo que hablar con los ángeles. Fue, habló con los ángeles. Ya morí. Y los ángeles caídos estaban como, yes. Voy a resucitar. Me mataron, pero no me quedo. Pero ustedes sí. Ustedes sí. Me mataron, pero no me quedo. Ustedes esperan, vuelvo a los creyentes. Volvió a los creyentes y al tercer día resucitó él y llevó a ellos con él al cielo. Y ya nadie va a Hades. Los únicos ya que van a tormenta. Exacto. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento creían en Jesús, la segunda persona, ¿verdad? Su salvación, la salvación, siempre ha sido en Jesús. La hermana está hablando ahora de fuego, de pilar de fuego, o la nube también. La roca, dice Pablo, esa roca, dijo Pablo, la roca era Jesús, ¿verdad? Entonces, la salvación siempre ha sido fe en la segunda persona. Siempre. ¿Ok? Lo que pasa es que Jesús en aquellos días no era invisible. Entonces esperaban en Hades. ¿Por qué? Por el plan de Dios. Esperando que el plan de Dios se cumpliera. ¿Qué era el plan? Satanás había apelado su caso. Y Dios dijo, no hay problema. Vamos a resolver eso. Te voy a mostrar que soy justo por condenarte. Te voy a dar el chance para matarme a mí. No lo hizo. Como no lo hizo, los que estaban esperando en Hades se fueron con Dios. Se fueron con Jesús. ¿Tú entender? Entonces, cuando Jesús estaba hablando en Getsemaní con ellos, era como Dios. Y como Dios, Él puede hablar con quien quiera. Habló con ellos, habla con nosotros los vivos, habla con los muertos si quiere, y habló con los espíritus encarcelados que también estaban en Hades. Encarcelados. Nuestro deber. Yo voy a explicar. Los muertos o están en el cielo o están en Hades. Dios sí nos puede comunicar a través de los sueños. Eso es a dónde vamos. Él sí nos comunica a través de los sueños. Amén. Voy a poner un ejemplo.
y yo espero que ustedes me puedan entender. Dios había condenado a hablar con los muertos. Entonces no permite eso. No quiere que nosotros intentemos hablar con los muertos. Pero es posible que Dios habla a nosotros a través de los sueños. Y yo digo que claro que sí, ¿verdad? Entonces, si Dios, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si yo sueño con mi vecino y en mi sueño veo a mi vecino y le pregunto, vecino, ¿qué te pasa? Y mi vecino me dice, bueno, un carro se chocó conmigo y por eso estoy así. Me despierto, una semana después veo a mi vecino. Vecino, ¿qué te pasa? Bueno, un carro se chocó conmigo. Vi en mi sueño el vecino. No era mi vecino en sí, era su imagen, claro. Es él, ¿verdad? Que me hablaba. Es una imagen, es una visión. Pero Dios, a través de esa misma persona en mi sueño, me decía una verdad. Él me decía algo cierto. No estoy hablando con una persona muerta, porque él todavía vive. Pero a través de esa persona, a través de ese sueño, usaba esa imagen para hablar conmigo. Y yo creo que la misma cosa puede pasar cuando soñaba con una persona que ya se fue. Dios se quiere comunicar ahora. No está, pero yo sé que la hermana que no está, me decía eso también de su, fue de su tía. Fue su tía, ¿verdad? Fue de su tía. Y la tía, en sus palabras, se había comunicado a través del sueño, ¿verdad? Pero era un sueño, claro, era la tía, pero no era la tía en sí. Es como, ese es un sueño. Pero Dios usaba ese sueño para decirle algo. Y la cosa fue precisamente como la hermana lo visionó. Precisamente. Dios no es hombre para mentir. Él no nos miente. So debe ser una explicación de las cosas que nos pasan. Yo no puedo quedarme aquí y negar ninguna experiencia que nadie tiene. Yo no soy uno para negar eso. Yo no puedo decir que, oh, tú, eso no te pasó. Yo no puedo decir eso. Solo les puedo decir lo que bíblicamente yo entiendo de la Biblia. Porque Dios no nos va a poner en una posición que Él ya había dicho que no debemos hacer. Eso tiene sentido, como Dios no va a decirnos hacer algo que Él condena. No va a decir, cásate con un incrédulo cuando es algo que Él condena. No va a decirnos hacer algo que obviamente es pecado, que Él dice que no debemos hacer. Pero haber dicho eso, hay que entender las excepciones que vemos aquí como Jesús y entender las circunstancias que estaban pasando ahí, que Dios encarnado. Por eso yo quería hablar acerca de eso. Jesús estaba hablando obviamente con los muertos, dos, y los discípulos lo veían. Él estaba hablando con muertos. No está en el texto, pero me pregunto si ellos estaban como, ¿y cómo es que tú haces eso? No lo dijeron. De hecho, Pedro estaba como, wow, debemos construir como tiendas para ustedes. Pero eso, hermanos, yo creo que es lo que pasa y teníamos que entender eso ahora. Todos nosotros tenemos nuestras experiencias. Y
como dije, yo no soy nadie para decir a otra persona que eso no te pasó. Yo no puedo decir eso. Porque yo he visto cosas con mi mamá, como yo les dije antes, que yo no puedo creer, mami, wow. Mi madre sueña cosas que yo estoy como, para mí es increíble. Y yo sé que la hermana también lo hace acá. Ella sueña cosas como, ¿en serio? Eso pasó. Wow. Es como es un don. Eso sí es un don. Y yo sé que eso pasa. Pero nada, para explicar eso, la Biblia no soporta que podemos hablar con muertos, pero sí Dios nos habla a través de cualquier sueño. Puede. Él hablaba, como estábamos hablando antes en la llamada de oración. No, creo que fue estudio bíblico. Que Dios, cuando hablaba a través de un sueño con el faraón y con Nabucodonosor, esos dos exigían explicaciones por parte de hombres de Dios. Cuando eso pasa a nosotros, somos cristianos y quizás Dios nos revela la respuesta, como el significado, pues, porque podemos soñar algo que tiene simbolismo. Por ejemplo, en el caso de José y Faraón y Nabucodonosor, soñaban, pero sus sueños eran muy simbólicos. Eran cosas que simbólicamente representaban otras cosas, como vacas en el caso de José. Faraón, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Entonces había tiempo de flaqueza y tiempo de prosperidad. Eso es lo que representaba. Pero también puede ser muy literal, donde tú sueñas precisamente lo que va a pasar. Precisamente lo que ya pasó. Y Dios nada más te está explicando lo que pasó. Te da esa revelación, ¿verdad? Así es, así mueve Dios. En la próxima semana, sí, vamos a hablar acerca de lo que les decía, acerca de el sufrimiento a la victoria. ¿Cómo vamos del sufrimiento a la victoria? ¿Verdad? Vamos a dejar este tema. Y si ustedes tienen cualquier pregunta o comentario, por favor, que se comunique conmigo, porque yo quiero explicar. Quiero seguir. Pero nada, yo oro que ustedes pudieran entender cómo habla Dios, cómo es Dios con nosotros. Como dije la semana pasada, el tema de Satanás, el tema de los demonios, es un tema muy importante. Pero ya vamos a ver en la semana cómo Dios o cómo nosotros podemos cometer errores y echar la culpa al diablo cuando realmente es nosotros.